Pues ya estamos con Alejandro en Villa Fisher, ya estamos con Claudia Aguilar Barroso. ¿Cómo están, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Alejandro, ¿cómo estás tú? Claudia, Armando, buenas tardes a los amigos del auditorio. Muy bien, a sus órdenes. Perfecto, pues yo soy Armando Reigadas y hoy tengo a tanto a Claudia como a Alejandro, ambos son abogados, ambos son académicos, para hablar sobre, pues una vez más, lo que ya llamamos mesa de análisis judicial. Y bueno, pues la actualización a lo que ocurrió el día de hoy, ¿no? Que es parte de este conflicto tribunal con la Corte que se ha venido dando, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar y sobre todo cómo nos va a afectar pues para todo este tema de la elección de jueces que pues prácticamente ya está en proceso, literalmente ya está en proceso. Entonces, pues ahora sí, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere empezar el día de hoy? Claudia, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Como bien dices, Armando, Alejandro, qué gusto estar por aquí. Esto que nos ha dado mucho espacio para muchas conversaciones. La verdad me parece que ojalá que resulten interesantes. ¿Qué pasó el 13 de febrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta integración, digamos, de cara al 1 de junio? Es decir, con 10 ministros y ministras solamente en el Pleno, porque ya no es parte del Pleno el ministro Luis María Aguilar. Y lo hago justamente por las votaciones, un poco hago énfasis y mención de esto. Se resolvió un asunto que no es un asunto de corte jurisdiccional o contencioso, sino es una consulta que se hace con fundamento en la propia ley orgánica, porque como bien señalabas en la introducción, pues todos hemos sabido y hemos escuchado de la tensión que ha existido entre qué le compete hacer al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y qué le compete hacer al Poder Judicial Federal, específicamente a los jueces de amparo, cuando de juicios de amparo se trata, ¿no? A mí me parece que la lógica, el solo hecho de lo que dijo es muy claro, ¿no? Los jueces de amparo, pues solamente las determinaciones pueden ser revocadas por los superiores, es decir, por el tribunal o los tribunales colegiados, y nada tendría que estar diciendo la sala superior del tribunal electoral en materia de amparo, ¿no? No obstante ello, hemos visto ciertas resoluciones donde el tribunal lo que dice es, nosotros no estamos metiéndonos al tema o al terreno del juicio de amparo, sino que estamos haciendo valer nuestra competencia constitucional que tiene que ver con lo estrictamente electoral, ¿no? Y como hemos platicado en estos espacios, nos encantaría que esta plática fuera meramente jurídica, porque realmente a lo mejor daría para un debate pues mucho más interesante, pero lamentablemente esto ha incidido en la vida política de una manera muy negativa y en la vida de la ciudadanía. Entonces, los efectos de la decisión de la Corte del día de hoy me parece que sí son en términos de crítica jurídica muy duros, por no decir durísimos, respecto a la función o al exceso que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en sus determinaciones. Realmente es una determinación, me parece que sí se la merecían, o sea, la contundencia de del resolutivo era contundente, se la merecían, y al final la Corte lo que dijo el día de hoy, y además por una mayoría de 7 votos, que es importante mencionarlo porque se suman aquí pues también las opiniones de la ministra, el voto de la ministra Loreta Ortiz. La Corte lo que hizo fue aprobar por mayoría que era procedente la solicitud, digamos, eso es un tema de mero trámite, pero sobre todo declaró que las sentencias del Tribunal Electoral son opiniones que no tienen la capacidad de invalidar suspensiones de ningún juicio de amparo. Esto me parece que merece unas reflexiones sumamente importantes y que este sí es el precedente con el cual tenemos que quedarnos para lo que siga de cara a las elecciones del 1 de junio, a la nueva integración y el funcionamiento del Poder Judicial Federal, porque sí es una determinación, digamos, de competencias, donde a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues es una decisión salomónica, al final del día la propia Corte está diciéndole a los jueces de distrito o a las personas juzgadoras que revisen de oficio en un plazo de 24 horas las suspensiones, digamos, las sentencias de suspensión que concedieron en términos de la propia resolución que habrá que ver, ¿no? Pero sí me parece que el tema de la competencia entre lo electoral y de amparo es un buen precedente, da claridad, aunque no sea una resolución, digamos, insisto, como decía al principio, de corte vinculante, y si no se trata de una resolución que se emitió en una consulta a trámite, yo creo que por lo menos
es un buen principio, digamos, para zanjar una discusión que lamentablemente pues había venido subiendo de alguna manera de tono, ¿no? Entonces, sí se había dicho en todo caso desde alguna parte del proyecto que se había hecho viral desde la semana pasada, que era cuando se iba a resolver, que en todo caso las sentencias de la Sala Superior en estos temas pues se tenían que leer como la opinión de la mayoría de los miembros del cuerpo colegiado, es decir, del tribunal, pero que no eran vinculantes, ¿no? Entonces, esto creo que es muy, muy importante tenerlo presente. ¿Qué va a pasar? Esto va a incidir ahora sí que en la elección judicial del 1 de junio, no. Como decían al principio, la reforma judicial va, la elección de cara a la implementación de la misma se está llevando, con tumbos, con contratumbos, pero bueno, al final llegó el 13 de febrero y por ende antes estuvo el 12 de febrero, que fue cuando el INE ya recibió por parte del Senado las listas de las personas que aparecerán en la boleta. Entonces, la resolución de hoy no tiene nada que ver con esta implementación, pero me parece que fue una sesión muy interesante y con esto, pues la verdad, por lo menos lo dejaría para ver, Alejandro, qué quieres comentar tú al respecto. A ver, segundo lo que dice Claudia, eh, la resolución en principio, y si estuviéramos en condiciones normales, pondría fin a una disputa, diferencia, guerra entre tribunales, a una rebelión. Digo, Claudia es muy cordial para plantearlo y muy precisa. Pero la verdad es que lo que había era una rebelión del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, dentro del Poder Judicial, contra la Corte. Bueno, en cuestión de semanas, este Tribunal Electoral cometió todo tipo de estropicios, atropellos, eh, invalidó resoluciones sin facultades para invalidarlas, eh, invadió la competencia de la Corte, invadió la competencia del Poder Judicial, le dio órdenes al Poder Legislativo, se tomó atribuciones que no tiene y finalmente un tribunal es una entidad pública, solo puede hacer aquello para lo que está legalmente facultado. Ellos se inventaron atribuciones, curiosamente diseñando esta teoría, pues ahora norma, de la aplicación literal de la ley que aprobó Morena. Y bueno, pues como en este momento les convenía que ellos interpretaran, se dedicaron a interpretar como ellos entendieron y hicieron literalmente un cochillero. A ver, yo tengo que decirlo de esta manera. Es un tribunal capturado, es un tribunal en la bolsa de Morena, es un tribunal que pues ya nos dimos cuenta cómo va a dirimir cualquier conflicto que haya en la elección judicial, exactamente de la misma manera en que desechó todas las impugnaciones de aquellos aspirantes, mujeres, hombres, a ser candidatos que fueron marginados por los comités de evaluación, marginados ilegalmente. Los comités violaron sus derechos, tanto el del legislativo como el del ejecutivo, y el tribunal dejó de salvaguardar sus derechos políticos, desechó esas impugnaciones, todas, todas, y además todas en conjunto, todas de golpe, como si todas fueran el mismo caso, como si en todas hubiera ocurrido lo mismo, como si en todas tuvieran los mismos argumentos. Es un tribunal en rebeldía, es un tribunal capturado. Lo que hace la Corte hoy es ponerlo en su lugar. Ahora, aquí viene la parte. Me parece que qué bueno que lo puso en su lugar. Es una de las últimas cosas importantes que vemos de la Corte. La parte que no me gusta, yo no sé sinceramente qué tanto el tribunal, que se sabe respaldado políticamente por el gobierno federal, por el poder legislativo y por el partido del poder, es un tribunal que está haciendo política, no dictando justicia, no impartiendo justicia. No sé qué tanto vaya a hacer caso a la Corte, porque lo que se ha dado en los últimos meses es un desacato y una insubordinación absoluta, abierta y total, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, del propio. El INE medio trató de respetar un poco, pero el INE también está capturado y está en la bolsa, y de este Poder Judicial contra
perdón, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial contra todo lo que significa la Corte y el Poder Judicial. Entonces, no sé qué tanto, sabiéndose políticamente poderosos, vayan a hacerle caso a lo que la Corte ya resolvió el día de hoy. No tienes facultades para ignorar un amparo. No tienes facultades para revocar un amparo. Si un juez de amparo dicta un amparo, dicta una sentencia de amparo, concede el amparo, lo tienes que respetar. El problema es que la resolución es así de clara y no te puedes meter a invalidar. El problema es que hemos tenido varias resoluciones claras y tenemos a senadores, a diputados, a funcionarios y hasta dirigentes partidistas que dicen, no, no hay que hacerle caso porque no tiene facultades, arrogándose la facultad de ellos de interpretar la ley y de decidir lo que es más grave, qué resolución obedecen y qué resolución no obedecen, cuando la única instancia que puede interpretar las leyes es el Poder Judicial. Entonces, no sé qué tanto vaya a servir. Clarifica, sí clarifica. Pero en el escenario en el que vivimos, no sé qué tanto vaya a servir. No sé qué tanto le vayan a hacer caso a la Corte, porque, a ver, perdón, y trataré de no ser duro con las palabras, pero son los mismos bribones que han venido ignorando las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque no les acomodan, descalificándolas. Son los mismos apoyados por este tribunal, eh, son los que hicieron una tómbola ridícula que no tenía por qué ser, apoyados por este tribunal, son los que están en el Poder Legislativo. Y bueno, pues es triste, pero el INE está jugando el mismo papel, ¿no? Quizá con un poquito más de decoro, no mucho, un poquito más de decoro que el tribunal, un órgano electoral, los dos órganos electorales, los árbitros electorales capturados en el bolsillo del poder. Ese es el tipo de elección a la que vamos. Y bueno, pues no sé si hoy nos da tantito tiempo de hablar un poco de, pues de todas las violaciones de los comités de evaluación, eh, avaladas por el tribunal y ahora avaladas por el propio INE, que se han vuelto cómplices de violaciones a los derechos políticos de todas y todos los candidatos que pudieron llegar a la tómbola y fueron descalificados antes. ¿Para qué? Para jugar con las matemáticas y asegurar que los lugares que van a competir sean abrumadoramente, de forma mayoritaria, abrumadora, eh, favorables, afines a Morena. Voy a retomar porque creo que dijo dos cosas bien puntuales, Alejandro, sobre las cuales quiero abonar. O sea, tienes toda Adelante. la razón en la perspectiva de dónde queda el Tribunal Electoral. O sea, yo creo que eso no va a cambiar. Digamos, el tribunal no va a desaparecer, pero sí su función como judicial, pero porque ellos mismos decidieron, ¿no? O sea, esa mayoría que decidió hacer política en lugar de impartir justicia en términos de lo que establece la Constitución, por mucho que estén dando saltos y justificaciones y entrevistas y escriban notas y artículos periodísticos, lo cierto es que pues, esos magistrados, esa mayoría de magistrados, pues operan más como delegados del oficialismo y van a seguir ahí, seguramente seguirán pues aprobando, validando, como hemos visto en estos días, pues todas y Jueces de cada una de continuo. estas cuestiones, ¿no? Todos estos atropellos. Pero por eso creo que contrastando con lo ocurrido hoy, que al final pues van a decir, pues son opiniones y no cambia nada porque pues efectivamente, por no ser un asunto jurisdiccional, no les ordena a ellos, nada más sí hay un mensaje a sus juzgadores, digamos, a los jueces de amparo como parte del Poder Judicial Federal, de qué padre que te vengan a decir opiniones el Tribunal Electoral, pero tú no estás obligado a acatar esas resoluciones. Entonces, eso me parece que es importante en esa perspectiva dentro del propio conflicto, pero de cara a que el tribunal pues está muerto, porque al final es muy grave lo que a nosotros nos pasa, porque con esta, digamos, con esta declaración de muerte del tribunal electoral como idea de un tribunal competencial en materia electoral independiente, que a nosotros las y los ciudadanos mexicanos nos sirviera para garantizarnos que las elecciones fueran procesos limpios, para defender nuestros derechos políticos y electorales,
pero la verdad eso quedó en el pasado como un buen intento que nunca alcanzó a florecer, por miles de razones. Porque pues se les extendió el mandato no una, sino dos veces, porque siempre estuvieron en el toma y daca de los partidos políticos. O sea, lo que vimos en esta descomposición de los últimos meses muy acelerada, tampoco es algo que no haya pasado y que lo empezamos a ver en el Tribunal Electoral, pues prácticamente bajo la lógica de los cuates y de las cuotas desde 2016, ¿no? Entonces es muy triste, ¿por qué? Porque queríamos tener un órgano que nos garantizara en la vía jurisdiccional, pues que tuviéramos elecciones limpias y que tuviéramos la protección de nuestros derechos políticos y que hubiera esa justicia, digamos, electoral, ¿no? Cierto. Entonces, haciendo como si fuera mío, que no es mío, pues esta idea de que no es ni un tribunal ni es electoral, ¿no? Y lo demostró en últimos meses, me parece, de una manera rotunda. Y lo segundo que también mencionabas, Alejandro, y que me parece que es importante también, es que esta decisión, pues claramente se da en el contexto de la crisis que estamos viviendo en el país y que quiero hacer énfasis porque se da también dentro de esta terrible normalización del desacato a las resoluciones judiciales, en la descalificación constante a las personas juzgadoras, incluidas las ministras, ¿no? De hecho, también lo vimos en la discusión del Pleno, ¿no? O sea, la ministra Lenia Batres, que nunca ha acabado de entender su función de garante del orden jurídico constitucional, pues siempre parece más como que estuviera en una arena política que en el pleno de la propia Corte, incluso interrumpiendo al ministro oponente. No es que sorprenda, pero pues ahí nos deja ver un poco esta ministra que además como que está haciendo, pues está en actos anticipados de campaña, que quiere que se le ponga ministra del Pueblo en la boleta y que ya se vio a sí misma como la próxima presidenta de la Corte, cosa que también nos da algunas como que proyecciones de lo que vamos a tener como Suprema Corte de Justicia si se queda por lo menos con las tres ministras cercanas al oficialismo ahí sentadas, pero por lo menos creo que esto es un mensaje contundente. Mientras la Corte exista como hasta hoy, ¿no? Con esa integración, porque creo que sí tiene que ver la integración, por lo menos en la parte ideológica argumentativa, van a hacer pues todo lo necesario por que se cumpla la Constitución en términos de garantizar la independencia judicial, ¿no? Hasta ahí. No, este mensaje a los jueces, y pues también es una cuestión nunca antes vista, ¿no? Porque hay un mensaje desde la Corte en una resolución que no es jurisdiccional, de que todos los jueces de amparo que hayan tenido conocimiento de este tipo de procedimientos de amparo tendrán que revisar de oficio las suspensiones que habían emitido pues, en contra del proceso de reforma constitucional en materia judicial y pues que las sentencias del Tribunal Electoral solamente son opiniones. Entonces, pues creo que sí, o sea, el contexto cuenta y mucho de cara al futuro, pues lamentablemente sí, no tenemos Tribunal Electoral, no tenemos Tribunal Independiente, lo dices bien, el INE, o sea, todo cooptado por las fuerzas del partido oficialista o el partido mayoritario. Cómo se compongan las cosas, pues veremos después de la elección del 1 de junio y creo que pues después de varios meses y años, cuando empecemos a ver de verdad pues, los fallos, las resoluciones de las personas juzgadoras que hayan resultado electas por el pueblo el 1 de junio de 2025. A ver, yo nada más puntualizaría una cosa. A ver. Eh, sí es cierto que nunca tuvimos los órganos electorales perfectos que hubiéramos querido, pero también es cierto, y hay que decirlo, ¿no? Que hubo momentos muy importantes de la vida electoral ciudadana y judicial mexicana, eh, como las alternancias políticas, por hablar del INE, como el reconocimiento eh, de qué partido tenía mayoría o cuál tenía la minoría más grande. Ujú, eh, Hubo buenas discusiones y buenas resoluciones en el INE de Woldenberg, no fue perfecto, en el INE de Ugalde, Uh -huh. bueno, incluso en el INE de Leonardo Valdés, Algo que era Valdés. bastante mediocre y oscuro. No era el único. ¿Por qué? Porque era un cuerpo colegiado, ajá. era un cuerpo colegiado. Y en el INE también de Lorenzo Córdoba. Igual, en el tribunal de Fernando Gesto, eh, en el tribunal de José Luis de la Pesa, el tribunal electoral, en su historia, vamos, su historia no siempre ha sido este ridículo y este cinismo
que vimos en los últimos 4 meses. Es cierto que nunca ha sido perfecto, es cierto que siempre ha estado tocado por la vara de la política y de la partidización, y sí es cierto, pero nunca había estado en estos niveles, nunca había estado en estos niveles, ni el tribunal, ni el INE. No tenemos, y hay que decirlo con todas letras, órganos electorales ciudadanos confiables. Hoy no los tenemos, ni electorales, ni judiciales electorales confiables. Vamos a la elección judicial con un INE cooptado por el poder y con un tribunal electoral cooptado por el poder. La siguiente elección que realicen no será más una elección. Esta tampoco, pero vamos, esta es la judicial. Y luego vienen elecciones constitucionales, de las que conocemos siempre. Perdón, ya no son elecciones confiables, ya no son elecciones competitivas. El sistema electoral mexicano cambió y cambió para mal. La democracia electoral, yo creo que hay que revisar y reescribir todos los libros sobre democracia electoral mexicana. Vivió 30 años. Yo creo que hoy México ya no vive en un sistema democrático. Me queda perfectamente claro que no vive, no tenemos más un sistema de partidos competitivo y esa es una condición eh, esencial de la democracia. Un sistema de partidos competitivos donde no sepas tú quién va a ganar, donde todos tengan posibilidades reales de ganar. Hoy no existe esa posibilidad real, no existe por muchas cosas. Y en última instancia, no existe porque el árbitro ya no es imparcial. Y porque el gran juzgador de la materia electoral, el tribunal, se entregó al poder. Se dedicó a hacer política y además se vendió muy barato. Entonces, eh, yo sí podría decir, y no es algo que me guste, pero, pero si queremos democracia electoral, vamos a tener que volver a construirla, ¿eh? Porque esta ya está destruida. Muchas gracias, Alejandro. Rápidamente y para cerrar, Claudia, Alejandro, los dos, cada uno deme rápidamente qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a esperar ahorita nosotros para este proceso que pues ya está en marcha y que en junio es cuando vamos a tener elecciones, ¿no? Así es, pues lo que sigue, la verdad es que en términos de la implementación de la reforma estrictamente se cumplieron todos los plazos, digamos, que estaban de cara preparatoria, por decirlo, a la elección. Entonces, el día de ayer, el Senado envió al INE, entregó al INE, pues los listados de todas las personas que los comités de evaluación resultaron que cumplían los requisitos formales y de idoneidad para participar y que además habían resultado insaculados en la tómbola para estar en la boleta. Todo esto con el paréntesis que muy atinadamente decía Alejandro. Bueno, en el Comité del Poder Judicial, en realidad lo que hicieron fue violentar el texto de su propia reforma constitucional, porque lo que tenía era que no hubiera candidatos, digamos, por el Comité del Poder Judicial, toda vez que así lo preveía la Constitución, ¿no? Es decir, el comité que no enviara sus listados en tiempo no tendría posibilidad de mandarlos y no había ningún lugar interpretación a sustituir estas atribuciones y sabemos que por los excesos del Tribunal Electoral así se Y sin hizo. embargo, lo interpretaron Y lo y ya. interpretaron, lo aplicaron, suplieron lagunas, inventaron resoluciones, hicieron otra tómbola y el Senado mandó Pero un listado. ni Al siquiera respecto, eran lagunas, ni al siquiera eran lagunas. respecto, inclusive quisiera destacar la congruencia de una juzgadora independiente que además con grandes credenciales para haber participado en, en el proceso para ser electa para la Sala Superior, hasta hace unos meses, magistrada Gabriela Villafuerte, declinó justamente el día de hoy ante el INE participar toda vez que ella había resultado en la insaculación del Senado como parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial y dijo que pues no sería congruente con los valores que siempre ha defendido, porque eso efectivamente no estaba previsto, entonces declinó y no aparecerá, ¿no? Entonces, por eso hago esa mención, porque, bueno, pues así llegó y ahí estamos, Armando y querido auditorio, justamente en esta etapa donde pues el INE ya nos va a presentar en algún momento cómo queden finalmente esos nombres en las boletas y pues empezará el 1 de marzo, me parece, ya el periodo de campaña, 60 días, para que ahora sí puedan hacer campaña pues quienes quieren ocupar estos cargos en la judicatura. Perfecto, pues muchas gracias. Alejandro, ¿algo para rematar esta emisión?
que vamos a la dimensión desconocida, nada más vamos a la dimensión desconocida. Vamos a una elección que no es democrática, con unas boletas que nadie va a entender. Vamos a tener un nivel de participación. Seguramente tendremos jueces que serán electos con 6 o 7 mil o 10 mil votos. Ese será el tamaño de su legitimidad. Cuando se supone que el voto popular nos iba a ser legítimos, eh, no sabemos, y con eso termino, no sabemos qué clase de poder judicial, sin embargo será el nuevo poder judicial, va a surgir de todo esto, ¿no? Ok, Eh, Insisto, los candidatos prácticamente son los de Morena. Violaron hasta la matemática. Bueno, el comité del ministro Saldívar se voló la barba, ¿no? Tenía que mandar 90 candidatos a la tómbola, 90 aspirantes a la tómbola, mandó 39. Tenía que mandar 50 mujeres, mandó 17. Las posibilidades de salir golpeado en la tómbola, yo me tuve la molestia de hacer la matemática, ujú, las posibilidades de salir golpeado en la tómbola, cuando van a salir 15 de 50, son del 30% para cada uno. Cuando van 17, cuando van a salir 15 de 17, son del 88%. De esa manera hicieron trampa hasta en la matemática. Eliminaron a candidatos y candidatas idóneos. ¿Por qué? Pues porque parece que redefinieron el concepto de idoneidad. Idoneidad en materia judicial en México hoy significa ser afín a Morena. Si no eres afín a Morena, no eres idóneo. Si eres independiente, no eres idóneo. Eso es absolutamente ridículo. Pero eso es lo que hicieron los comités, tanto el del legislativo como el del ejecutivo. ni hablar. Pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar observando todo esto y pues convocarlos para la próxima vez que ocurra algo, explicarnos, porque así como yo, pues hay mucha gente que no entendemos qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Entonces eso nos ayuda a entender un poco pues, lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti en redes sociales? Pues en redes me encuentran en X y como C. Aguilar Barroso. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. De la misma manera, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti en redes sociales? Todavía en X, esperemos que ya poco tiempo. eh, la democracia no solo está en crisis en México. Ya luego hablamos de X, del dueño de X y de la Sí. democracia norteamericana que está en el mismo problema. Sí, caray. Arroba el Duda dice, Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros somos Conexionistas MX, nos encuentran en Facebook y en X de esa manera. Conexionistas México en YouTube y también en Spotify. En Telegram somos Conexionistas, así nada más a secas. La música es de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.